Demostración de la primera ley de la termodinámica. El objetivo general de este informe académico será el demostrar la variación que se podrá observar en la energía gracias a la primera ley de la termodinámica, que consiste en el intercambio de energía con su entorno mediante la transmisión de calor y la realización de trabajo. Como objetivo específico para este informe académico será conocer los efectos del calor sobre los cuerpos, tanto como sus cambios entre varios estados de agregación sin que ocurra un cambio en su composición. Además, también encontrar la diferencia entre el calor y la temperatura gracias al simulador que utilizaremos en el siguiente experimento. Buen día, hoy yo te hablaré sobre el fundamento teórico sobre la primera ley de termodinámica. La primera ley termodinámica se refiere a la conservación de la energía en un proceso cualquiera. Establece que si se realiza un trabajo o un sistema de intercambio de calor con otro, la energía interna del sistema sufrirá un cambio. La energía interna del sistema debe ser igual a la cantidad de calor que es aportada al sistema menor al trabajo que realiza el sistema. Planteamos la siguiente fórmula, que es la energía interna del sistema es igual a la cantidad de calor aportada más el trabajo realizado. La primera ley se aplica a todos los procesos que parten de un estado de equilibrio y termina en otro. Por ejemplo, al frotar tus manos juntas generas un trabajo. Ese trabajo tiene una fricción y esa fricción genera calor. En este tipo de ejemplos son necesarios los sistemas termodinámicos. Por ejemplo, un café caliente es un sistema mientras que todo lo que lo rodea es el ambiente. La primera ley expresa que el calor suministrado por el ambiente es un sistema es igual al cambio de la energía interna en el interior líquido, sumado al trabajo. La primera ley de la termodinámica es que la energía no puede ser creada ni mucho menos destruida. Esta solo puede ser transformada. Para demostrar la primera ley de la termodinámica, utilizaremos esta cámara de presión junto con un calentador y una bomba. Esta bomba nos ayudará a meter más elementos dentro de la cámara y esta a su vez podremos medir su temperatura y su presión. Además utilizaremos un calentador para añadir energía térmica hacia la cámara de presión. Y los elementos a utilizar serán el neón y el agua. Aquí tenemos un diagrama de las fases que tendrán los distintos cambios que tendrán los átomos y las moléculas, que en este caso serán el neón y el agua. Para el neón podemos observar que la temperatura en grados centígrados es menos 250 y en grados Kelvin es 14. Y por ahora su presión está en 0 atmósferas. Para lograr que la presión suba y el termómetro suba, deberíamos añadir calor, que esta sería una energía térmica. Y podemos observar que el neón empieza en su fase de gas tan solo en los 44 grados Kelvin en menos 229 grados Celsius. Empezará a transformarse a gas. Y esto a su vez nos dará a conocer que las atmósferas empiezan a aumentar, ya que la energía cinética es el movimiento causado por los cuerpos a una determinada velocidad. Y como podemos observar, la energía térmica que añadimos les ha dado esa propiedad. Y además podemos utilizar la presión para añadir más energía cinética, lo cual dará paso a que la temperatura también aumente, respectivamente la presión. Y a esto también le podemos añadir más elementos de neón. Haciendo que la presión sea más alta y aumente los números de átomos. También dará paso a que aumente la temperatura. Como podemos observar aquí, para poder revertir todos estos cambios, para transformar esta energía cinética a una energía tranquila, apaciguable,
deberíamos bajarle la temperatura y bajarle la presión. Entonces sacamos la presión y le añadimos frío. Y podemos ver que la temperatura empieza a disminuir junto con la presión. Aquí podemos ver que ya se están apaciguando las moléculas, ya dejaron de realizar la energía cinética. Y esto está en una temperatura menos 270 grados Celsius y 4 grados Kelvin. Y esto sería en el caso del neón. Utilizando el agua sería casi lo mismo, pero en nuestra temperatura estamos acostumbrados. Entonces, aquí por lo que podemos ver está en un estado sólido y está a 146 grados Kelvin y a menos 127 grados Celsius con una presión de 0 atmósferas. Al aumentarle la temperatura aumentará gradualmente la energía térmica, la cual hará que la energía cinética entre en función y podemos ver los primeros átomos que se separan convertidos a gas, aumentándose la temperatura y la presión ha aumentado de 0 por momentáneamente de 0 a 0.5, 0.7, 1 y así. Y ahora si le aumentamos más temperatura empezará a subir todo. Añadiéndole presión le reduciríamos el espacio haciendo que la energía cinética aumente y convirtiéndose más hacia gas. Otra cosa que también podemos observar es que al añadir más elementos, la energía cinética que está ejerciendo en los cuerpos dentro de la cámara hará que los elementos nuevos se balanceen junto a ellos, tengan un balance total en toda la cámara y por consiguiente la temperatura aumentará junto con la presión. Continuando con el trabajo de investigación en la demostración de la primera ley termodinámica con el uso de simuladores, voy a dar los resultados. En el presente trabajo de investigación realizado a través de un simulador para demostrar la primera ley de la termodinámica se utilizó el neón como gas noble y agua, siendo estas las sustancias: una cámara de presión, bomba de elementos, termómetro y medidor de presión, materiales, obteniendo los siguientes resultados. El neón a una presión constante cumple con el proceso isobárico de la primera ley de la termodinámica. El neón a una temperatura constante que se usa para los gas nobles, el cual forma dicho elemento, cumpliendo con el proceso isotérmico de la primera ley de la termodinámica. También neón cumple con los estados de sólido, líquido y gaseoso, aplicando la energía térmica a través del calentador. El agua tiene el mismo comportamiento que el neón y cumpliendo con los procesos termodinámicos, isobáricos e isotérmicos de la primera ley de la termodinámica. La temperatura juega un papel predominante en el desarrollo de este experimento. Muchas gracias. Ingeniero Celso Puriguamán, soy el estudiante de Ingeniería de Sistemas, Renzo Arturo Seña Quirós, y continuando con la exposición, voy con las conclusiones. Como primera conclusión tenemos: como bien se ha mencionado desde el inicio de la presentación de este informe, la energía no se crea ni se destruye, sino que va cambiando debido a variables fundamentales para la aplicación de la primera ley de la termodinámica, como lo es el aumento o disminución de temperatura, presión, volumen y trabajo. La segunda conclusión es: los procesos termodinámicos son los causantes conclusivos de todos los desplazamientos en la atmósfera. La tercera conclusión nos dice: cuando se aumenta la presión de una sustancia dentro de un recipiente, la temperatura aumenta, generando que las moléculas trabajadas se muevan con mayor rapidez. Y como última conclusión tenemos: la primera ley de la termodinámica la podemos observar en la vida cotidiana, como por ejemplo al hervir agua en una tetera, se genera vapor que puede transmitir su calor de un cuerpo a otro, o por ejemplo en el motor de los autos cuando están en la etapa de combustión y expulsan vapores por el tubo de escape.
Aquí tenemos las referencias con las que hemos trabajado este informe. Y con esto me despido. Esto ha sido todo por la exposición de la primera ley de la termodinámica. Gracias.